Ven, Señor Jesús, porque sin ti ya no hay paisaje. Ven, Señor Jesús, porque sin ti no hay melodía. Ven, Señor Jesús, porque sin ti no encuentro paz. En nada sin ti, mis ojos no brillan. La vida es poca cosa sin ti, sin ti, sin ti, sin ti. La vida es poca cosa. Ven, Señor Jesús, ven pronto a mi vida, ven pronto, Señor, ven pronto, porque sin ti yo no quiero la vida, ya no canto con alma, ya mis manos no sirven, ya no escucho latidos, ya no abrazo con fuerza, mi corazón no se ensancha, mi sonrisa no es plena, todo sin ti nada vale la pena, porque sin ti ya no me llena nada, porque sin ti todo suena vacío, sin ti todo me deja tristeza, porque sin ti yo no respiro hondo, porque sin ti todo me cansa, porque sin ti me falta todo y me sobra todo sin ti, sin ti. Ven, Señor Jesús, ven pronto a mi vida, ven pronto, Señor, ven pronto, porque sin ti no me importa mi hermano, no me importa el que sufre. De la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, basta que cada uno declare por su boca que Jesús es el Señor y que crea en su corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos para que pueda salvarse. En efecto, hay que creer con el corazón para alcanzar la santidad y declarar con la boca para alcanzar la salvación. Por eso dice la Escritura: ninguno que crea en Él quedará defraudado, porque no existe diferencia entre judío y no judío, ya que uno mismo es el Señor de todos, espléndido con todos los que lo invocan. Pues todo el que invoque al Señor como a su Dios será salvado por Él. Ahora bien, ¿cómo van a invocar al Señor si no creen en Él? ¿Y cómo van a creer en Él si no han oído hablar de Él? ¿Y cómo van a oír hablar de Él si no hay nadie que se lo anuncie? ¿Y cómo va a haber quienes lo anuncien si no son enviados? Por eso dice la Escritura: qué hermoso es ver correr sobre los montes al mensajero que trae buenas noticias. Sin embargo, no todos han creído en el Evangelio. Ya lo dijo Isaías: Señor, ¿quién ha creído en nuestra predicación? Por lo tanto, la fe viene de la predicación, y la predicación consiste en anunciar la palabra de Cristo. Entonces yo pregunto, ¿acaso no habrán oído la predicación? Claro que la han oído, pues la Escritura dice: la voz de los mensajeros ha resonado en todo el mundo, y sus palabras han llegado hasta el último rincón de la tierra. Palabra de Dios. El mensaje del Señor resuena en toda la tierra. El mensaje del Señor resuena en toda la tierra.
Los cielos proclaman la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día comunica su mensaje al otro día y una noche se lo transmite a la otra noche. El mensaje del Señor resuena en toda la tierra. Sin que pronuncien una palabra, sin que resuene su voz, a toda la tierra llega su sonido y su mensaje hasta el fin del mundo. El mensaje del Señor resuena en toda la tierra. De pie. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Síganme, dice el Señor, y yo los haré pescadores de hombres. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Evangelio del día en latín. Mateo 4, del 18 al 22. Ambulans autem Iesus iuxtamare Galilee vidit duos fratres, Simonem, cui vocatur Petrus, et Andream fratrem eius, mitentes rete in mare, erant enim piscatores, et ait illis, venite post me, et faciam vos fieri piscatores hominum. At illi continuo relictis retibus secuti sunt eum. Et procedens inde vidit alios duos fratres, Iacobum Zebedei et Ioannem fratrem eius, in navi cum Zebedeo, patre eorum, reficientes retia sua, et vocabit eos. Illi autem statim relictis retibus et patre secuti sunt eum. Verbum Domini. Deo, gracias. San Andrés Apóstol. Ruega por nosotros. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. Una vez que Jesús caminaba por la ribera del mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado después Pedro y Andrés, los cuales estaban echando las redes al mar, porque eran pescadores. Jesús les dijo: síganme y los haré pescadores de hombres. Ellos inmediatamente dejaron las redes y los siguieron. Pasando más adelante, vio otros dos hermanos, Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que estaban con su padre en la barca remendando las redes, y los llamó también. Ellos, dejando enseguida la barca y a su padre, los siguieron. Palabra del Señor. ¿Gusta sentarse un momento? Este año, al día siguiente del primer domingo de Adviento, hacemos ya un paréntesis al Adviento para celebrar la fiesta de San Andrés Apóstol. Sabemos poco, pero San Andrés es muy importante porque es considerado el primer llamado. En griego tiene un nombre a mí me gusta mucho, protokletos, primer llamado. Eso significa protos, primero, kletos, llamado. El primer llamado, el protokletos. Hoy no lo leemos en el Evangelio, pero era discípulo de Juan Bautista, y él y Juan, estando con su maestro el Bautista, vieron que pasaba Jesús. Ya les había hablado Juan: va a venir el Mesías, yo lo anuncio, yo quiero que se preparen los corazones a recibirlo. Cuando en eso ven que pasa Jesús y le
les dice Juan: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y fueron y lo siguieron. Y le preguntaron: Maestro, ¿dónde vives? Y les dijo Jesús: vengan y lo verán. Y se fue con ellos con él, y se quedaron con él toda la tarde. Hasta la hora en que se lo encontraron, nos lo cuenta San Juan. San Juan dice: eran las 4 de la tarde. De las 4 hasta la noche estuvieron con él. Vengan y lo verán. No era precisamente que querían saber dónde vivía, cómo vivía, su casa. Era una pregunta mucho más profunda. Querían conocerlo. Maestro, ¿qué piensas? ¿Quién eres? Háblanos. Y se quedaron con él aquel día. Eran como las 4 de la tarde. Y Andrés, uno de los 2 que estaban con él, va y le anuncia a su hermano Simón: Simón, hemos encontrado al Mesías. Eran pescadores oriundos de Betsaida, aunque ya vivían en Cafarnaúm. Parece que la cosa fue así. Simón Pedro, como suele suceder en los pueblos, se enamoró de una mujer de otro pueblo. Él era de Betsaida, a la orilla del lago, y viajaba para ver a la novia que vivía en Cafarnaúm. Se casa con su novia, Simón Pedro. La suegra de Pedro tenía una casota y le invita a Simón: vente, acá también hay pesca, tú que eres pescador, acá vive. Tengo un hermano, Andrés, tráetelo con nosotros. Parece que vivían en Cafarnaúm todo el clan. Hoy el evangelista nos dice que, estando en la ribera del mar, Jesús los llama a los 2, a Simón y a Andrés. Estaban echando las redes al mar porque eran pescadores, posiblemente ya en el entorno de Cafarnaúm. Y Jesús les dice: síganme y los haré pescadores de hombres. Quiero que colaboren conmigo en la salvación de los demás. Les voy a dar otro oficio, también de pescadores, pero ahora de almas, de hombres, que los atraigan al reino de los cielos que yo voy a predicar. Y dice San Mateo: ellos inmediatamente dejaron las redes y los siguieron. Habría habido un periodo de duda: ¿cómo vamos a dejar lo nuestro oficio para ir con un desconocido? Pero era tal el atractivo de Jesús, su mensaje, su persona, que dejaron todo y lo siguieron. Y más adelante vio a otros 2 hermanos, hijos de Zebedeo, Juan y Santiago. Entonces fueron los primeros 4 llamados, los 2 pares de hermanos. Y aunque Andrés no lo nombra el Evangelio como que hubiera sido tan cercano a Jesús, recuerden que los otros 3 de estos 2 pares, los otros 3 sí eran cercanos a Jesús: Pedro, Santiago y Juan. Andrés nunca lo mencionan entre el grupo de los cercanos. Fue un apóstol como todos los demás, no sobresalía, no habla mucho de él el Evangelio, solo que el primer llamado, que él va con Pedro, que Jesús les cambia el oficio, se van con él, y alguna otra, por ejemplo, cuando la multiplicación de los panes, que Jesús dijo: denles de comer, 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Y dice el Evangelio: Andrés, uno de los 12, le dijo: Señor, aquí hay un muchacho que trae 5 panes y 2 pescados. Esto nos habla poquísimo de la personalidad que tendría Andrés, observador, al pendiente de las necesidades de los demás. Señor, aquí hay un muchacho. Gracias a que ese muchacho se dio sus 5 panes y 2 pescados, se hizo la multiplicación. Andrés fue el de la iniciativa. Y también dice el Evangelio que un día que fueron unos griegos de Jerusalén a buscar a Jesús, hablaron con Andrés. Es posible que conociera la lengua griega, es posible. Aunque eran pescadores, es posible que algunas palabras en griego sabría. Total que para llegar a Jesús se valieron de Andrés, los griegos que iban a ver al Señor. Y nada más. En la última cena, en la pasión, en la resurrección, no hablan de él en particular. Fue como todos los demás.
Pero después de muerto Jesús y de resucitado, lo que sí sabemos es que se fue a evangelizar lo que ahora es el sur de Rusia, y finalmente llegó a Grecia, en un lugar llamado Patras. Allí alcanzó el martirio. Es muy común la tradición de que en Patras lo crucificaron con una cruz en forma de X. Su hermano Pedro en Roma en una cruz volteada, no como el maestro, no quiso ser como el maestro. Y tampoco Andrés murió en una cruz como el maestro, sí en una cruz, pero en forma de X, eran unas aspas. Se le conoce de hecho a esta X la cruz de San Andrés. Parece que el gobernante pues de aquella región, al ver que muchos seguían al crucificado que había muerto en Jerusalén por orden de Poncio Pilato, se les hacía una aberración. ¿Cómo no adoran a los dioses verdaderos, no a un crucificado que murió allá? Se les hacía que estaba contaminando a la humanidad. ¿Y quién es el líder? Pues un tal Andrés, que viene de Palestina. Pues agárrenlo, mátenlo. Lo crucificaron, estuvo 4 días y 4 noches. Parece, pues, ¿cómo mueren los crucificados? Asfixiados, hasta que ya no pueden. Pero que en esos 4 días, dice la tradición, que estuvo evangelizando todavía a los demás. Es decir, nunca descansó del mandato que Jesús les había dado a todos. Vayan por todo el mundo y anuncien el evangelio a toda la creación. Eso hizo Andrés. Cumplió su misión. Parece, estoy leyendo aquí, que murió el año 60. Si murió el año 60, sus restos se veneraron después en Constantinopla y luego fueron trasladados cerca de Nápoles, en Italia, en el siglo XIII. Su cabeza fue llevada a Roma por fervorosos navegantes en 1462. Fue colocada en la Basílica de San Pedro, pero el Papa Pablo VI, como gesto ecuménico, la devolvió a la Iglesia greco-ortodoxa en 1964. Porque Andrés es el patrono de la Iglesia ortodoxa, que tiene su sede en Constantinopla. Se llama el patriarca actual Bartolomé, como el Papa de nosotros actual se llama Francisco. Ellos tienen un patriarca, ellos no siguen la sede de Pedro, sino la sede de Andrés. Lo que es Pedro para nosotros es Andrés para ellos. Y hay un gesto de ecumenismo, de unión entre las dos iglesias, que el día 29 de junio, fiesta de San Pedro y San Pablo, viene el patriarca a Roma a concelebrar, y el día 30 de noviembre va el Papa o envía un representante. Hoy, hace rato, ya recibimos la noticia que fue un cardenal, el presidente de la Congregación para la Unidad de los Cristianos, fue a Estambul y concelebró con Bartolomé y leyó una carta del mensaje del Papa Francisco. Son oportunidades para unir a las dos iglesias. Somos hermanos, creemos en Cristo. Es más, ellos se sienten más honrados porque ellos veneran al primer llamado, al protocletos, al primer llamado. Y hoy el Papa, en un gesto de humildad, decía el encabezado, que sí cede que ellos fueron los primeros llamados. Vamos, con humildad dice el Papa, sí, ustedes siguen a Andrés, el primer llamado, y ustedes y nosotros tenemos que buscar la unidad de los cristianos. Concelebraron de las dos iglesias, leyendo el Evangelio en latín para la iglesia romana y en griego para la iglesia ortodoxa. Gestos de comunión. De hecho, muchas celebraciones en Roma hay participación de ortodoxos. Cuando ve uno celebraciones y ve algunos vestidos con unas mitras especiales, todos los ortodoxos sacerdotes usan barba, y barba en forma. Yo creo que les tarda, uno que usa barba sabe un poco de eso, les ha de tardar 3-4 años para lograr
unas barbas imponentes del patriarca y de todos los ortodoxos. Entonces a veces se ve romanos y ortodoxos concelebrando, obispos, en este caso los patriarcas unidos. Entonces la fiesta de San Andrés por eso es importante. Recordamos al primer llamado, nos unimos a los cristianos, tenemos una misma fe, le pedimos a Dios que un día seamos uno. Cada año en enero, ya pronto, vamos a celebrar el octavario de oración por la unidad de los cristianos. Cada año celebramos, pero hoy es un día en que pedimos para que Dios nos una, que no nos dividan la doctrina o las costumbres, que un día podamos celebrar la misma liturgia y que todos creamos en la verdad que ha revelado Jesucristo. Aceptemos a los hermanos que creen en el Señor, aunque no obedezcan a nuestro Papa. Ese es el mensaje de San Andrés. Y nos invita a través de las lecturas, pues que también nosotros seamos predicadores. ¿Cómo van a creer si no se les predica? ¿Cómo van a predicarles si no son enviados? Dios nos envía a todos los bautizados a anunciar a Cristo. Hay muchos que no lo conocen, que no lo aman. Que en este Adviento le pedimos al Señor se difunda su doctrina. Todos necesitamos a Cristo el Salvador, el único que nos va a salvar. Empezando por los cercanos, en nuestra familia, entre nuestros conocidos, anunciarles a Cristo. Y anunciarles no siempre es de palabra, a veces es solo con el ejemplo. El ejemplo que tenemos que dar nosotros como seguidores de Jesús hará que ellos crean y lo sigan. Le pedimos hoy a San Andrés que interceda por nosotros. Encomendamos a las personas que llevan el nombre de Andrés. En Italia hay muchos, pero allá se dice Andrea. Pero hay muchísimos que llevan el nombre de Andrés, también aquí. Y hay muchas parroquias, ciudades, diócesis que llevan el nombre y hoy están celebrando a San Andrés. Aquí en Guadalajara tenemos una parroquia muy grande, muy antigua, muy popular, allá en el oriente. Hasta la colonia se llama San Andrés. Hoy pedimos por esa comunidad parroquial. Yo conozco, por lo menos he oído de una diócesis de Veracruz que se llama San Andrés Tuxtla, Veracruz. Tengo un sacerdote amigo que pertenece a esa diócesis, San Andrés Tuxtla, el patrón es San Andrés. Y pueblos aquí cerca de Magdalena, en Jalisco, hay un pueblo, una comunidad que pertenece a nuestra arquidiócesis y al estado de Jalisco, San Andrés. San Andrés la Mazada, son como dos pueblos. En fin, de lo que yo conozco, ustedes sabrán de que en muchos lugares hoy se venera a San Andrés. Pedimos por que desde el cielo Él sea intercesor nuestro, hoy y siempre. Que así sea. Ven, Señor Jesús.